mi nombre es Juliana Montoya. Esa es mi presentación para cumplir el reto número 1 de la semana 2. El tema que yo escogí es referente a las finanzas bursátiles. Eso es un medio donde se interactúan pues como los oferentes, que son las personas que invierten, y los demandantes, que son las personas, entidades que necesitan de esta inversión. Que es en sí como una inversión, es un fondo en donde se va a colocar, donde se coloca pues el dinero con el deseo de que se generen rentas positivas. El deseo de que se generen esas rentas positivas, que sea como el dinero que tú inviertes más una ganancia. Entonces, por ejemplo, cuando tú das el dinero a un banco para crear una cuenta de ahorros, eso, aunque te genere intereses muy pocos, te está generando intereses, por lo que se podría decir que es una forma de invertir el dinero o de generar rendimientos, porque igualmente ese dinero también entra como en un proceso de flujo. A lo que no se le podría llamar como una manera de inversión es cuando tú tienes tu dinero y lo guardas, porque ese dinero que tú tienes ahí guardado no se mueve, es un dinero que se queda quieto, entonces al no moverse no es una forma de inversión. Mira, entonces entre los tipos de inversiones tenemos los que son los títulos, que son derechos que permiten adquirir o vender un bien. Entre estos títulos tenemos lo que es títulos de renta fija, que es un instrumento pues como de inversión que ofrece unos pagos de manera periódica. O sea, en el momento en que tú tienes un título de renta fija, cada cierto tiempo vas a obtener un ingreso. Eso se puede ver, por ejemplo, uno de estos tipos son los bonos, que es como una especie de deuda, y como tú al dar un dinero, prestar un dinero, ser un acreedor, te brindan intereses. Entonces a esto es lo que se le llama pues como bono. Es como ese dinero que te permite recuperarlo después de cierto tiempo, pero durante ese tiempo te genera unos intereses. Y normalmente eso tiene una fecha de vencimiento, ya que en algún momento pues la idea del bono es que a ti te devuelvan pues como ese dinero que prestaste. Las acciones preferentes, este es otro tipo de título de renta fija. Por ejemplo, en una empresa lo primero que se cubre son los bonos, es decir, las deudas, cuando pues ya la empresa pues espera tener como sus ganancias con ese dinero. Lo primero que empieza a cubrir son sus deudas, ¿sí? Es decir, los bonos. Y ya de ahí lo que empieza a cubrir con esas ganancias son las acciones preferentes. Después ya de haber cubrido a sus deudores, de haberle pagado a sus deudores, ya le empieza a dar dividendos o ganancias a sus acciones preferentes, a los accionistas preferentes, perdón. Y eso es como es un título o es una propiedad o una parte proporcional de la empresa, y ellos tienen como cierta prioridad. No tiene fecha de vencimiento, es un título pues de propiedad y no tienes fecha de vencimiento de hasta cierto momento vas a ser accionista, no, eso puede ser de manera indefinida. Y el pago de los dividendos se va a dar, como acabé de decir, después de que se hace el pago de los bonos. Es un poco, digamos, más valeroso que una acción común, ya que ese gasto, por así decirlo, bueno, no ese gasto, estas acciones preferentes se cubren de manera más prioritaria que las acciones comunes, porque como acabo de decir, tienen mayor proporción el título de valor de la empresa. Y ya por último, los títulos de renta fija, tenemos lo que son las deuda convertible. ¿Qué es eso? Es, por ejemplo, que ya tú estás en un punto en donde eres un acreedor
y ya pasas de ser un acreedor. Cuando ya te terminan de pagar el dinero, tú tienes la posibilidad de convertir esa deuda también en acciones, pero son en acciones comunes. Entonces, por eso es una deuda convertible, porque ya pasas de ser acreedor a accionista. Entonces, eso por la parte de los títulos de renta. Otro tipo de inversión son como las propiedades, que ya serían como inversiones tangibles, como edificios, carros, etcétera, cualquier cosa que se pueda tocar. Tenemos el tipo de inversión directa, que es cuando el oferente invierte de manera directa con el demandante, es decir, cuando yo como persona deseo invertir mi dinero y negocio de manera directa con la persona que está necesitando ese dinero o que desea obtener ese dinero. Entonces es ahí cuando es una inversión como directa, cuando las dos partes pues hacen el proceso sin necesidad de intermediarios. Y una inversión indirecta es cuando se hace a través de una cartera que se construye pues como para alcanzar ciertos proyectos o metas. Esto es muy común verlos, por ejemplo, en los fondos de inversión, ya que, por ejemplo, cuando tú das el dinero a un fondo de inversión, tú exactamente no sabes a qué empresa se va a ir, no sabes qué momento son las empresas a las que se va a ir tu dinero, porque igual recordemos que no es solamente en un fondo de inversión, no solamente es mi dinero, sino el de muchas otras personas. Entonces, como no sé hacia dónde se va a ir todo ese dinero, entonces es una inversión indirecta donde a ti la entidad financiera te brinda pues como de alguna manera cierta garantía de que vas a generar, te van a brindar intereses porque tienes ese dinero ahí invertido en el fondo de inversión. Hay niveles de riesgo, claro que sí, como todo, pero tienden a ser un poco más seguros, porque hay inversiones que son un poco más seguras, otros que son más inestables. Los fondos de inversión bancarios, por ejemplo, pues las cuentas de ahorro los intereses tienden a ser muy bajos, pero tienden también a ser mucho más estables. Entonces, como que a mayor seguridad el interés es menor, la ganancia va a ser menor, y a mayor riesgo la ganancia puede ser mayor, el interés puede ser muy alto, pero así como puedes ganar, también puedes perder todo el dinero. O sea, es como más inestable, por así decirlo. A este tipo de inestabilidad se le denomina como especulación, que es un instrumento de inversión de alto riesgo que ofrece muy buenos rendimientos, pero que son muy inciertos a futuro. No sabemos cómo se vaya pues como a comportar. Las inversiones pueden tener un plazo corto, que es de un año o menos, y cuando son de más de un año o no tienen un plazo definido, se le llama pues a inversiones de largo plazo. Entonces sí, tenemos estos dos tipos de inversiones, de inversión directa e inversión indirecta. Entre estas, por ejemplo, que denominaba como las de que son como especulaciones, por así decirla, se podría decir que están los derivados, que porque estas inversiones, el costo de esas inversiones varía de acuerdo al precio de otro activo. Entre estas tenemos lo que son las opciones, que son la compraventa pues de títulos a un precio determinado durante un tiempo fijo. Es decir, o sea, como a mí me dan cierta cantidad de tiempo y durante esa cierta cantidad de tiempo esos títulos, esas acciones van a costar eso. Ya después de ese tiempo ese valor va a variar. Entonces es eso. Y la otra opción es a futuros, que son obligaciones donde los vendedores del contrato realizan entrega y los compradores reciben el bien o el instrumento pues financiero en una fecha en concreto, en el valor acordado. Es decir, es como en el momento en que una persona, por ejemplo, yo no sé, digamos que yo cultivo maíz y en un momento yo cultivo maíz y
ya encontré a un vendedor y le digo, mira, te lo voy a vender, no sé, no cultivo más, pero suponiendo, te lo voy a vender en 2 millones de pesos en 6 meses. Entonces, como ya quedó pactado ese valor, así va a ser. Puede que eso, como no sabemos qué vaya a pasar a 6 meses, ni tanto el vendedor ni el comprador, entonces puede que salga beneficioso para él, como puede que salga beneficioso para mí. Entonces es ahí como ese riesgo. Y a eso es lo que se le denomina como futuros. Como tipo de inversores tenemos lo que son los inversores individuales. Estos inversores individuales es, por ejemplo, cuando yo me hago cargo de manera directa de mi dinero. De mi dinero, decido invertirlo yo de manera directa, tomar las decisiones del dinero invertido de manera individual, por así decirlo. Y también tenemos inversores institucionales, que son profesionales que se encargan de manejar o invertir el dinero de otras personas. A estas personas se les pagan para manejar, invertir el dinero de otras personas. Y eso sería pues como todo. Muchísimas gracias. Entonces, sí, el tema que yo escogí fue de inversiones. Me basé en el libro de Fundamentos de Inversión de Lawrence. Que estén muy bien. Chao. Bueno, esta semana aprendí mucho. Aprendí mucho sobre los fundamentos pues, de la economía respecto pues a los temas que vimos en la materia o que vi pues en esta materia. Aprendí mucho sobre el tema pues que acabé de exponer, que es el de las inversiones, los riesgos que puede tener las inversiones, y es ahí en donde desearía pues como enfocarme como en el área de las proyecciones, de los movimientos, de estrategias y todo eso. Eso es lo que me gustaría. Era algo como que me había faltado como anexar al videito. Muchas gracias. Chao.